¿Se acuerda usted de los policías que fueron asesinados en Porongo? Estoy refiriéndome a un triple asesinato de policías en Porongo, en un enfrentamiento que ha ocupado primeras planas en su debido momento y después, como muchas noticias, se ha ido apagando. Hoy queremos volver con este caso porque los familiares de las víctimas, los familiares de estos policías asesinados, después de haber iniciado un proceso, ahora dicen que ya no, y ahora lo que estamos informando es el desistimiento de la denuncia de los familiares de las víctimas. Usted se preguntará, como yo, ¿pero por qué? ¿Por qué las víctimas están dando un paso atrás en estas denuncias en el marco de algo tan doloroso como el asesinato de sus familiares, de policías familiares? Hoy estamos en contacto con la abogada, en realidad la ex abogada de estas víctimas. Estoy en contacto con la abogada Jessica Echeverría, a quien le doy la bienvenida. Jessica, bienvenida, gracias por estar con nosotros. A tiempo de darle las gracias por esta entrevista, quiero recapitular algunos elementos que me parece que nos van a ayudar a recordar este caso. Los familiares de las víctimas asesinadas en Porongo han decidido recientemente desistir del proceso penal contra Nayar. Estos familiares han presentado un desistimiento penal ante los fiscales de materia, según el fiscal Roger Mariaca. Este desistimiento se basa en un acuerdo transaccional y conciliatorio con el principal acusado, Misael Nayar Viveros. Según el documento al que hemos accedido, los familiares afirman que Nayar nunca los amenazó, que por el contrario han recibido comprensión y ayuda económica de su parte. Aquí entre paréntesis, yo ya me estoy preguntando qué ayuda económica, de cuánto es esta ayuda económica. Ojo, estamos hablando de un caso vinculado al narcotráfico y no podemos sino establecer estas preguntas. El acuerdo sostiene que Nayar es una persona inocente y no ha cometido delito alguno. Me imagino que eso está escrito en algún documento, y que los familiares no consideran a Nayar como un peligro para la sociedad y afirman que no ha obstaculizado el proceso penal. Han decidido prescindir de los servicios de los abogados Juan Pablo Ibáñez y Jessica Echeverría y anuncian un nuevo patrocinador. O sea, la contratan a usted, piden sus servicios y luego estos puntos que yo acabo de detallar, y a usted la han dejado fuera del plato. ¿Estoy en lo cierto o estoy contando mal la historia? Dígame usted, Jessica Echeverría, bienvenida. Muchas gracias, querida Claudia. Para mí es un honor estar por primera vez con usted y hablar a todo el país sobre lo que ha sucedido. A mí realmente escuchar la descripción que usted hace sobre el acuerdo transnacional me resulta demasiado grotesco. En pocas palabras nos están diciendo que Misael Nayar Viveros es una hermanita de la caridad que pertenece al convento de las Carmelitas Descalzas y es un alma noble y buena. Esto realmente ya raya en lo absurdo. Es lamentable que los familiares de las víctimas asesinadas el 21 de junio hayan decidido ceder, arreglar, transar económicamente y mentir. ¿Y por qué digo mentir? Porque la propia señora Liliana Sánchez, viuda del oficial Chávez, ella muchísimas veces denunció de que estaba siendo perseguida por motocicletas, que estaba siendo amedrentada. Entonces realmente esto es grotesco y es hacerse la burla del país, de la justicia y de la propia memoria de sus víctimas. Yo quisiera comentar en piedra, papel y tinta que mi persona fue invitada por el abogado Juan Pablo Ibáñez, quien patrocina a las viudas de los policías, a ser parte de este proceso, porque él me dijo que este era un caso muy complejo, muy difícil, que existía mucha corrupción, que el Ministerio Público no les daba ni la hora, que no podían ni acceder al cuadernillo, que había autoridades nacionales y locales que estaban involucradas y que necesitaba una persona que sea honesta, de confianza y que no tenga temor para poder ayudarle a llegar a la verdad histórica de los hechos. Y a lo que yo siempre le dije a él
en distintas reuniones y a la familia es que yo no transo, yo no negocio y yo llego hasta el final. Eso siempre se los dejé establecido. Entonces, ¿qué sucede? Yo ingreso al caso como apoderada del señor líder Candia, padre del voluntario del Gasir. Juan Pablo Ibáñez era abogado de la viuda de los policías. Y lastimosamente yo comienzo, digamos, a darme cuenta de que estaban sucediendo cosas muy extrañas porque cada vez que íbamos a una audiencia parece que ya todo está oleado y sacramentado. En todo este año que ya se va a cumplir, Claudia, ustedes pueden pedir auditoría y se van a dar cuenta que lo único que se ha realizado ha sido distintas audiencias de cesación que las ha solicitado Nayar y que a diferencia, digamos, de los otros imputados que están en el proceso, no han tenido los beneficios de los cuales él ha gozado. Entonces yo veía muchos cambios de actitud porque Ibáñez denunciaba al ministro Eduardo del Castillo, denunciaba al fiscal general del Estado, denunciaba al fiscal de distrito, quería incluso hacerlo citar al cantante Jesse Uribe, a la esposa de Misael Nayar, luego tenía unos cambios y me imagino que no son, digamos, cambios que responden a un tema de salud mental, sino que eran a otros fines. Y de repente en una audiencia, incluso tuvimos una discusión que está como testigo el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía, cuando de manera sorpresiva, sin decirme nada, él pide el traslado de Misael Nayar a Santa Cruz. Entonces yo, digamos, no soy tonta y me daba cuenta que algo estaba ya ocurriendo detrás. Lo que sucede es que aquí no se ha dicho una cosa, de que hay abogados de Misael Nayar, hay jueces que son amigos en común con Ibáñez y tienen un grupo. Entonces es como que particularmente fueron deshaciéndose de algunos abogados del señor Nayar, como es Islas y Antelo, para que al final, digamos, se queden dos jueces y un abogado de parte de las víctimas, un abogado de parte, digamos, de Nayar, que es Gutiérrez Lobo, y comenzar a hacer lo que viene a ser la transacción. Yo en todo momento, nunca, a pesar de las distintas personas, mensajeros que me han querido, digamos, ofrecer dinero, he aceptado ni un solo peso y mi posición siempre ha sido no, rechazar. Porque yo Jessica, jamás negociaría con el narcotráfico, ¿sí no le aceptaría ni un solo peso y creo que los muertos no se negocian ni se les pone precio. ¿Pero ha tenido usted esas instancias, esas oportunidades en las que a usted le han ofrecido dinero? Claro que sí, incluso el mismo día que se conoce el desistimiento, mire usted cómo realmente es la verdad, cómo son las cosas de la vida. Yo recibo una llamada a eso de la 1 de la tarde, por suerte todo está registrado en mi celular, donde me llaman y me ofrecen dinero para apartarme del caso. Me dicen, no queremos ni siquiera tu firma, solamente queremos que te salgas del caso y listo. Se te ofrece tal cantidad. Y siempre será la propuesta. O sea, acepta un lado, hacete la loca, déjalo el caso, viaja y esto es lo que te mandan, digamos, a ofrecer. Eso para una, más o menos, y a las 3 de la tarde me llega el video. A las 3 de la tarde me llega el video. ¿Quién le llama? De la conferencia de prensa, ¿Quién le llama para ofrecerle dinero? Del fiscal de distrito. ¿Quién le llama para ofrecerle dinero? Donde indica de que ya han desistido. ¿Quién le llama a usted, abogada, para ofrecerle dinero? ¿Quién le llama? Tenemos problemas de comunicación, es siempre el asuntito con Zoom. ¿Quién le llama a usted para ofrecerle dinero? ¿Tiene registrada esa persona? Claro que sí, me llama un abogado que me dice que estaba en ese momento ya en negociaciones con un juez, que un juez estaba hablando a nombre del señor Nayar para que la familia se llegue a un desistimiento y que había, digamos, una oferta de cierta cantidad por cabeza o por familia, por así decirlo. En anteriores oportunidades, igual otros abogados también me habían mandado a decir, e incluso una periodista. Entonces, ¿qué sucede? De que me entero por el fiscal de distrito que hace una conferencia de prensa que a las 3 ya las familias habían desistido. Cuando le llaman a usted, abogada, y quisiera aclarar lo de la periodista también, ¿qué monto le ofrecen a usted? ¿Quién le llama a usted? ¿Qué monto le ofrece? ¿Qué montos se han manejado para que las víctimas retrocedan? Y cuando se trata de una periodista, estamos hablando de una persona que se ha identificado y que hace una periodista traficando con montos de dinero. No entiendo muy bien. ¿Qué hace un juez
hablando a nombre de una persona que está imputada por asesinar a policías. ¿Qué hace un abogado, digamos, de las víctimas que tendría, digamos, que defender a las víctimas buscando transar? ¿Qué hace una periodista? ¿Qué hacen muchos abogados que se metían en este caso? Lastimosamente, Claudia, vivimos en épocas donde las personas han perdido toda clase de valores y se desesperan por dinero y por estar en medio de todo esto y utilizan casos como estos para lucrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las familias deciden, yo no he sido partícipe, ellos sabrán cuánto, digamos, ha sido el monto que cada familia ha recibido, sabrá, digamos, el abogado Ibáñez cuánto le tocará, digamos, de cada familia lo que va a recibir. Él no ha dado la cara a los medios de comunicación, yo estoy aquí atendiendo a todos los medios porque quiero que se deje de manera enfática y de manera clara que no he tenido absolutamente nada que ver con el desistimiento y que no he recibido jamás un solo peso de este señor, ni lo haría, ni he mandado a pedir a nadie. Entonces yo creo, digamos, que aquí se tiene que dejar, digamos, establecido de que muchas personas han recibido para beneficiarlo a este señor, porque, mire, un día antes el juez de manera violenta conmina a la fiscalía, cuando ni siquiera se han hecho las pericias de balística, cuando se tenían que tomar las declaraciones a Céspedes, que es para mí clave porque él sobrevive a la masacre, cuando se tienen que tomar las declaraciones de los mecánicos, cuando la última denuncia que yo hago, y eso es a mí lo que más me indigna, es que la última denuncia que yo hago es que los celulares fueron manipulados. Entonces toda esa información lo sabía, digamos, Ibáñez, e incluso de cómo se habría logrado recuperar archivos del sargento Olano que habían sido borrados y que habían sido manipulados. Entonces realmente esto es una situación grotesca que está a la vista de todos y que no se debe quedar así y que el Ministerio Público tiene que continuar hasta conseguir la sentencia condenatoria. Una consulta, las familias, los familiares de las víctimas que habían comenzado este trabajo con usted como parte del grupo de abogados, entiendo que eran esencialmente dos, le dicen que ya no quieren trabajar con usted, es decir, la apartan del caso. ¿Qué sucede en la relación entre las familias de las víctimas y usted? Y la segunda pregunta es, la periodista, por favor, si me puede contar la participación de una periodista en medio de todo esto. Si me puede dar más detalles. Jamás nadie de los familiares, ni la persona al cual yo era su apoderado, que es el señor Líder Candia, padre del voluntario del GACIR, se comunica conmigo. No se comunicaron conmigo, no me dijeron, ¿sabe qué, doctora? Muchísimas gracias, ya estamos por qué sé yo, cansados del caso, o nos han ofrecido esto, o que nadie, absolutamente nadie. Yo a quien le reclamo es al señor Ibáñez porque sé que él es el que ha direccionado toda esta situación, porque ellos tenían, digamos, la familia fe ciega en él, entonces ha habido, digamos, por ese lado esta manipulación. Respecto, digamos, al tema de los periodistas o de la periodista o decir un nombre, quiero que sepas, estimada Claudia, que muchos, digamos, o sea, muchos periodistas en Santa Cruz estaban, digamos, coordinando con todo lo que es la gente del señor Nayar. Entonces es muy difícil porque de eso nunca se habla. Lastimosamente a veces algunos periodistas responden a otros intereses, no muestran las noticias y por eso es que se terminan, digamos, estos casos diluyendo. Entonces había, digamos, una situación de que habían periodistas que eran también cercanos a ellos. ¿Es algo que se pueda comprobar o es una impresión que usted tiene? ¿Y por qué habla de una periodista que habría establecido una comunicación con usted y que estarían hablando de algún monto de dinero? ¿O entendí mal? No es ninguna subjetividad, es totalmente cierto lo que yo he dicho. Y como le dije a esa periodista, a mí realmente me ofendió. Le dije, nunca más me vuelva a decir esto porque me ofende lo que usted me está diciendo. Creo que usted se equivoca y no sabe la clase de persona y de mujer que soy yo. Entonces, pienso que muchas veces creen que todos somos cortados por la misma tijera y hay personas, Claudia, a las cuales nunca nos van a llegar a un precio. Y como le dije a esa periodista y como le dije a ese abogado que me llamó y como le he dicho a muchas otras personas, Misael Nayar Viveros tiene que saber que no puede comprar a todas las personas y que su dinero no puede llegar a todos, que existimos personas que queremos la verdad y que queremos justicia.
Por lo tanto, abogada Echeverría, usted sería, en principio, sería todavía parte del caso, si es que los clientes como tal no la han apartado formalmente, usted sigue siendo abogada del caso. Claudia, ocurrió algo que nunca en mi vida he visto como penalista. Yo antes de saber ya lo que había ocurrido del desistimiento, de ver la conferencia de prensa del fiscal Mariaca, ya estaba fuera del caso en sistema. Usted puede preguntar a muchos colegas en sistema de justicia libre, digamos, aunque cambien de patrocinio, a veces se tiene o se sigue teniendo acceso. Violentamente yo ya no pude ver más la combinatoria ni nada del proceso. Me sacaron violentamente del sistema de justicia libre y esto quiero que lo sepa la Fiscalía General del Estado. Por eso es que digo que acá muchas personas, digamos, han recibido. El Ministerio Público me cortó todo el acceso a la información. Y que el caso Nayar se suba al sistema de justicia libre y se pueda hacer fue parte también de mi lucha, porque no podíamos ni siquiera acceder al cuaderno. Ahora recordemos que también ambos expedientes, el de triple asesinato y el de legitimación de ganancias ilícitas, se quemaron en el incendio de la Fiscalía. ¿Usted va a presentar alguna denuncia como abogada, como parte de esto, ante todas estas irregularidades que entendemos, abogada Echeverría, que son sorprendentes y pueden causar gran indignación en usted y en quienes escuchamos? ¿Usted va a presentar alguna denuncia, si tiene elementos para probar esto? ¿Qué proceso paralelo se puede establecer? ¿O estamos presos de estos hechos? Estamos presos de este hecho porque mientras mi persona patrocinaba el caso, he presentado distintas denuncias contra el juez Bedia, que cometió irregularidades y me las terminaba rechazando la fiscal analista Roxana González. Entonces era una situación realmente muy agotadora, muy agobiadora. El Ministerio del Gobierno sacaba comunicados diciendo que habían iniciado procesos disciplinarios hacia Bedia, pero sin embargo, digamos, él seguía en el caso. Ahora yo no tengo nada que esconder, no tengo nada que temer, y si el día de mañana la Unidad Anticorrupción quiere de oficio o iniciar un proceso, o la viceministra de Transparencia, a quien respeto mucho y creo que es una persona correcta, quieren iniciar una investigación por consorcio de jueces, abogados, fiscales y policías, yo con gusto, digamos, puedo ser citada y puedo indicar todo lo que he visto y lo que ha sucedido y las irregularidades que han cometido, porque no puede ser posible, Claudia, que aquí estén metidos jueces y periodistas. También hay otra instancia a la que acudimos cuando ciudadanas y ciudadanos no vemos cumplirse nuestros derechos, las obligaciones que tiene el Estado frente a nosotros y los derechos que podemos exigirle al Estado, y es el defensor del pueblo. Usted como ciudadana, si ve que hay instancias estatales que no cumplen con sus funciones y están carcomiendo sus derechos como profesional y como ciudadano, usted puede asistir y establecer una denuncia ante el defensor del pueblo. ¿Lo ha considerado? Anteriormente, cuando estaba dentro del caso, por cuando sucedió la manipulación de los celulares y cuando el juez Bedia multó a una de las viudas, mi persona le escribió al defensor del pueblo, intentó comunicarse y jamás recibió respuesta. Espero que a través de este programa, si es que lo llega a ver, tal vez ahora, digamos, le interesa, porque el caso va a quedar en nada, Claudia. Al salir, digamos, las víctimas, al no tener la acusación particular y estar un solo fiscal frente a todos los imputados, yo le aseguro que están yendo a un juicio totalmente débil, con una motocicleta desaparecida, sin pericias completadas, que van a terminar, digamos, favoreciendo al señor Misael Nayar. Jessica, ¿usted ha mandado algún documento escrito al defensor del pueblo? ¿Tiene algún documento, algún sello de recepción del defensor del pueblo? Nosotros nos hemos intentado comunicar muchas veces, lo vuelvo a decir, de igual manera, no solo públicamente, no solo también en documentos, de igual manera también al Viceministerio de Transparencia. Sé que el Viceministerio de Transparencia se personó en el proceso de legitimación de ganancias ilícitas, pero ¿qué es lo que sucede, Claudia? Yo soy una defensora de derechos, yo soy una persona que lleva casos de feminicidio, de violación y que tengo sentenciada a mucha gente peligrosa.
y yo tendría que recibir las garantías del Estado, porque desde el momento en que yo me he manifestado y he indicado de que no he sido parte de ese desistimiento, de que siempre fui la piedra en el zapato de esta organización criminal, que al final la única forma que encontraron para sacarme a un lado, al ver, digamos, que yo jamás iba a ceder a negociar o a transar, y decidieron arreglar con la familia, mi persona ha recibido mensajes de amenaza. Y yo sé, digamos, quién es la persona que escribe esos mensajes diciendo que se va a vengar de mí, que se va a vengar, digamos, de otro periodista que también dio mucha cobertura al caso. Entonces no podemos seguir en Bolivia viviendo así quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. Durante todos estos meses yo patrociné gratuitamente al señor líder Candia. No me arrepiento en lo más mínimo, las audiencias eran en la guardia, mi persona siempre pagaba el transporte, siempre sacaba de sus recursos de la fotocopia, pero ¿sabe qué? Me duele la burla del narcotráfico que se hace, del dolor de que 3 personas hayan sido cruelmente ejecutadas en Porongo. Estamos a días de que se cumpla un año y esto sea una burla realmente. Muchas gracias, abogada Jessica Echeverría, por este contacto. Nos ha dejado varios datos. Yo creo que vamos a volverla a contactar para hacer este seguimiento. Llama la atención porque involucra, por supuesto, operadores del sistema judicial, a los abogados, hasta periodistas, algo que nos llama enormemente la atención. Muchas gracias por este contacto, por estos datos, y estaremos nuevamente comunicándonos con usted. Jessica, muy amable. Gracias, querida Claudia, y un saludo a todos ustedes y los felicito porque siempre están haciendo un trabajo periodístico honesto y ético, que es lo que necesitamos en Bolivia.